sin más, entramos al estudio con la hermana Chumay. Bien, muy bien, un placer estar con vosotras, hermanitas, y bueno, les voy a compartir la pantalla, si me dejas, Lorena, para pasar un PowerPoint. Muy bien, voy a compartir algo con vosotras, porque estamos estudiando el rol de la mujer, ¿verdad? Hay tantos aspectos, tantos puntos en lo del rol de la mujer, pero hoy vamos a tratar el punto de edificar, porque si os acordáis, dimos como tres cosas principales: edificar, gobernar y amar. Eran tres cosas importantes que veíamos en la palabra de Dios en los otros estudios. Entonces, hoy, pensando en edificar, vamos a entrar en un tema que es un poco polémico, porque tengo un poco de miedo, la verdad os confieso, de tratar este tema, porque a veces no se entiende bien, a veces puede haber interpretaciones diferentes, pero bueno, yo lo que voy a hacer es compartir lo que he vivido, o sea, lo que el Señor me ha enseñado en estos años de mi vida. Estoy casada hace 42 años, voy a cumplir 43, y he visto muchos matrimonios también, y matrimonios con problemas muy graves. Estoy hablando de matrimonios cristianos, ¿verdad? Matrimonios que son mixtos, que uno es creyente, el otro no. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Yo he llegado a la conclusión en mi vida que el plan de Dios es el mejor. El Señor hace todo bien. El problema somos nosotros. Exacto. Que nosotros no sabemos a veces, o no queremos hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿no? Entonces yo lo que quiero hoy compartirles es el plan de Dios, o sea, cómo es que Dios quiere que seamos. Y nosotras tenemos la ventaja tan enorme de tener al Señor con nosotros, en nosotros. Y al ser llenas del Espíritu Santo, nosotros podemos lograr grandes cosas. Dios puede hacer grandes cambios, Dios nos puede usar, Dios nos puede... de hecho, cuando nos hemos convertido, el Señor nos ha transformado. Entonces, aunque nosotras a lo mejor venimos, a lo mejor alguna de nosotras puede venir de una cadena de mujeres que no hicieron las cosas bien en nuestra familia, nosotras podemos romper esa cadena. O sea, Dios puede hacer esos cambios tan grandes en nuestra vida. Nosotros como cristianas no podemos decir, y bueno, yo soy así, o yo soy a mi abuela, o yo soy a mi madre, o yo soy a mi tía. Es que no podemos, no tenemos excusa, porque el Señor nos puede transformar día a día y hacernos, como vimos en el otro estudio, cada día más a la imagen de Jesús, como es Jesús, ¿verdad? Entonces, hay unos conceptos erróneos, que el tema que voy a hablar sobre la sujeción y el ser sumisa y el ser sujetas a nuestros esposos. Que aunque si hay alguna hermana que está escuchando que no es casada, no importa, porque a ella le hace bien saber esto, primero porque así se prepara para cuando se case. Y si no se va a casar, para que esté tranquila, que a lo mejor pues se ha librado, como dice Pablo, de muchos problemas. No es, hay hombres que es un gusto ser la esposa y la compañera, pero sí es verdad que tienes que mirar muy bien con quién te casas, porque tú eres su compañera, su ayuda idónea, ese es el plan de Dios, y entonces que sea un hombre que te cueste menos, que a ver si me entendés. Bueno, la sujeción y la sumisión son dos cosas que siempre hay mucha polémica, atacan al grupo de mujeres, que vosotras sabéis de a qué me refiero, que siempre echan las culpas a esa cultura cristiana, a esos valores cristianos, judeo-cristianos, como que ese es el problema y el mal de todo el maltrato de la mujer en el mundo. Y sabemos que eso no es verdad, porque justamente cuando vino Jesús, y ya mismo de la ley de Moisés, la mujer era valorada, Dios la valoró siempre. Y cuando viene Jesús, Él pues revoluciona la época que Él vino.
todas las culturas y religiones tenían a la mujer como una cosa nomás. Incluso hasta ahora hay lugares que la cambian por camellos, vosotros sabéis bien. O sea, la mujer era un objeto y Jesús cambió totalmente la mentalidad de incluso religiosos del pueblo de Israel que habían interpretado mal algunas cosas de la ley, como que la mujer no tenía por qué estudiar la Torá, el Tanaj, o sea, la Biblia, no tenía por qué, porque ella solo se tenía que dedicar a su casa, y eso no es cierto. Jesús habló de cosas espirituales con las mujeres y les enseñó que la mujer era como el hombre delante de Dios. Y luego los apóstoles reafirmaron todas esas cosas. Entonces, eso no es cierto lo que dicen de la Biblia o del plan de Dios, pero está ahí la realidad del plan de Dios, cómo Él quiso y cómo Él quiere que funcione una familia, ¿verdad? Ahí, el concepto, por ejemplo, erróneo es que Dios nos trata como inferiores cuando dice que nosotras las mujeres debemos, las esposas, estar sujetas, sumisas a nuestros maridos. Más bien dice sujetas, es lo que más resalta, ¿verdad? Que después lo vamos a ver. Sujeción y sumisión significa nulidad de la personalidad. Nunca dijo Dios eso. Eso no es verdad. Y sabemos bien, no tenemos tiempo ahora de poner ejemplos bíblicos, pues ya lo hemos visto en otros estudios, pero eso sabemos que no es cierto. Si la mujer se dedica a su casa a limpiar o a cocinar, es degradada como persona. O sea, el hecho de que una mujer sea una profesional, aquí tenemos mujeres profesionales, tenemos una doctora, por ejemplo, no quiere decir que si ella no fuera doctora, sería menos persona o menos mujer. Tienen que haber doctoras, tienen que haber maestras, tienen que haber mujeres profesionales, y es una bendición cuando están ahí, ellas están ahí. Pero seguro que para la hermana Anita, por ejemplo, que es médico, para ella su casa, su familia es lo principal, ¿verdad, Anita? O sea, es la base de su vida, es lo principal de lo que ella se preocupa más que nada. Pero si una mujer ha decidido solamente estar de ama de casa y de encargarse de sus hijos y de su familia, eso en ningún punto en la escritura Dios da a entender que está siendo menos persona o es una mujer de menos valor, todo lo contrario. O sea, el Señor siempre bendice y ensalza a la mujer que edifica su casa. Entonces, eso es otro punto que se ha entendido mal siempre, que se ha interpretado mal, ¿verdad? Que una mujer que no quiere ser profesional y trabajar fuera de su casa, es que no quiere trabajar. Yo eso lo he escuchado alguna vez. No quiere trabajar. La mujer tiene que trabajar fuera, tener una profesión siempre. Y eso no es así. Hay mujeres que deciden que no quieren trabajar fuera. Incluso yo he conocido mujeres que han hecho una carrera, pero al final se han decidido por dedicarse solamente a los hijos. O sea, tanto la que el Señor le guía para una cosa o para la otra, si es la voluntad de Dios para tu vida, eso es lo que tienes que hacer y el Señor te va a dar su gracia. Tanto si eres una profesional como si eres solamente ama de casa y mamá, ¿verdad? Una cosa que tenemos que nosotras ayudar un poco con esto, incluso enseñándole a nuestros hijos varones, a nuestras hijas mujeres, es que siempre debemos de responder si no somos mujeres que trabajamos fuera de casa, cuando te preguntan, ¿tú trabajas? Sí. Porque yo me he encontrado casos que he tenido que tomar nota, o sea, que han tenido que tomar nota de mis datos y me dices, ¿dónde trabajas? ¿Cuál es tu trabajo? En mi casa. Ah, entonces no trabajas. Sí, trabajo, es mi trabajo. Segundo, enseño música, pero mi trabajo principal es mi familia. Y se lo he tenido que decir a médicos, se lo he tenido que decir a gente de oficinas oficiales, siempre se me quedan mirando sorprendidos, porque no se considera el trabajo de la casa como una profesión. O sea, se tiene el concepto que no estás haciendo nada, no estás trabajando. Entonces vamos a sacar esa idea de nuestras cabezas, porque no es así. Tenemos que decirlo y decirlo claramente.
Bueno, la edificación. Nosotras las mujeres tenemos un trabajo maravilloso y una responsabilidad delante de Dios, y en la Escritura lo habla claro, ¿no? Tenemos un versículo muy conocido que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Entonces, la clave es ser sabia, ¿verdad? Todas queremos ser sabias. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Proverbios 1:7 dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Por eso entonces pensé, bueno, entonces vamos a edificar en el temor de Dios. Ay, bueno, pero ¿cómo edifico en el temor de Dios? Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para pasarlo rapidito, obedeciendo su palabra, conociéndola, practicándola, enseñándola. Tenemos ese texto tan conocido de Josué 1:8 y 9 que decíamos en la otra reunión: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Se lo está diciendo Josué, un líder del pueblo de Israel, pero lo podemos aplicar perfectamente para nosotras. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me encanta ese texto, siempre lo tengo en cuenta en mi vida. Llevando todo en oración, no podemos hacer nada sin Jesús. Juan 15:1-16 es un pasaje precioso, pero podemos leer el 5 para ir un poco más rápido. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso lo vimos en la clase pasada, que podemos hacer muchas cosas, sí, claro, podemos decir: Señor, pero si yo hago muchas cosas, pero si no las hacemos con el Señor, no van a tener una trascendencia eterna. Nos vamos a equivocar muchas veces, no va a tener el fruto que podría tener, porque con el Señor todo es diferente, todo es realmente que vale la pena, porque el Señor es el que guía cómo tenemos que hacer las cosas. Entonces no podemos hacer nada sin Él, debemos de poner en sus manos cada día, cada cosa que planeamos, que hacemos. Eso es muy importante, tener nuestro devocional, comunicarnos con el Señor, leer su palabra para que Él nos hable. Eso no podemos olvidarlo jamás. En Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego vamos a volver a repasar este versículo que dice seguidamente otra cosa muy importante. Pero bueno, es no olvidar que debemos de llevar en oración las cosas, estar en una comunión estrecha con el Señor, porque el Espíritu Santo tiene que obrar a través de nosotros, en nuestra vida. Tener siempre presente que Dios nos ve, Dios es justo. Dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, el Señor nos está mirando. Incluso si hacemos algo que realmente lo hacemos con amor, de todo corazón, pero nadie lo ve, ni nadie lo aprecia, el Señor lo ve. Y Él es justo, Él lo ve siempre. Él ve las cosas que hacen malas las personas, pero también ve las cosas que hacen con amor. Sus hijos, sobre todo, Él está al tanto de cada cosa que nosotros podemos hacer. Confiando en que el resultado será un fruto precioso para la eternidad y para la gloria de Dios. Ese versículo tan precioso conocido, a mí me encanta también este texto, lo recuerdo muchas veces. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Entonces a veces hay hermanas que tienen que gobernar, como decíamos, en su propio reino, digamos, que tienen, con un Nabucodonosor sobre ella, porque es así, yo las he conocido. Pero o sea, ellas pagan bien por mal.
y no se pueden cansar según este versículo. No te canses, porque dice el Señor que es un fruto para la eternidad, para la gloria de Dios, ¿verdad? Precioso ese versículo. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En todo, dando amor, con paciencia, una y otra vez, el Señor nos va a recompensar, el Señor recompensa a esa hermana que tiene, sobre todo a esa hermana que tiene una vida difícil, que las hay, muchas. Muy bien. Ahora, deteniéndonos un poquito de lo que es la sujeción y la sumisión. En Efesios 5, 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego más abajo en el 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Después más adelante en el 33 dice, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. En el 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Más abajo dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es muy curioso porque el versículo dice someteos, empieza someteos unos a otros. Entonces, ¿qué es eso? O sea, es que yo me pongo en un plan, yo hago todo lo que tú dices y voy para aquí y para allá. Bueno, en la Biblia esas palabras son muy claras en el sentido de sujeción y sumisión. No es solamente para la mujer. Por ejemplo, el hombre tiene que estar sujeto también, porque es de someteos unos a otros, sujetos a esa realidad de que él tiene una esposa. ¿Ustedes han conocido alguna vez hombres que viven como si no tuvieran esposa? Bueno, eso es lo que Dios no quiere. Ese es el plan de Dios. Dios es su plan perfecto. Él diseñó la familia así. El hombre tiene que estar sujeto a la realidad de que tiene una esposa, que tiene que mantener con salud, que tiene que cuidarla, que tiene que proveer para ella, que tiene que amarla, que tiene que respetarla, que tiene que mirar por sus necesidades. Bueno, la tiene que amar como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa también, a él, tiene que estar sujeta en esa realidad, sujeta a que tiene un esposo, no puede hacer planes porque como si viviera sola, como si él no existe, él no tiene ni voz ni voto en su vida cuando él es responsable delante de Dios directamente de su familia, porque es cabeza de la familia. Entonces, es una realidad que el Señor ha puesto esos términos, o sea, esa voluntad de Él para nosotras las mujeres, ¿verdad? En nuestro rol sabemos que es así. Ahora, hay un pasaje en Romanos 13, por eso quería mostraros una cosa. En Romanos 13 es muy curioso porque dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ese texto es un texto que a veces ha traído mucha controversia, porque ¿cómo? A ver, Pablo le está diciendo a los cristianos de Roma que vivían bajo los Césares, sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces a veces hay personas que dicen que el Dios de la Biblia es un Dios tan cruel, porque manda que si eres un buen cristiano te tienes que someter a las autoridades. Bueno, y Dios ha puesto un Hitler para que haga un genocidio, o Dios puso un día a un Stalin para que haga un genocidio en su país, o levantó un Nabucodonosor que mató a tantísima gente, o un Alejandro Magno que fue matando gente por todos lados, y lo tenemos como un héroe. Pero el problema no está en lo que ellos hicieron. Yo creo que lo que este versículo está diciendo es que Dios inventó el hecho de que hayan autoridades.
Dios hizo autoridades para que la sociedad sea sujeta, o sea, para que los seres humanos en su pecado y en su desorden estén sujetos y estén controlados. O sea, un cristiano, a ver si me entendéis, un cristiano no puede ser rebelde digamos, al gobierno, a sus padres, no puede ser una persona que no quiera presidentes ni quiera reyes. O sea, no puede ser un anárquico, un cristiano, porque la autoridad la diseñó Dios, la inventó Dios. Ahora el problema es lo que esa autoridad hace y cómo se comporta. Eso es otra cosa, porque esa autoridad tendrá que responder un día delante de Dios. Es verdad que Dios a veces ha permitido que un rey o un soberano vaya a un lugar a dominar, o como pasa en las historias de Israel en el Antiguo Testamento, que él retiraba su mano de Israel, del cuidado que él tenía por Israel y de cómo siempre lo defendía, y permitió que entraran a Nabucodonosor, y permitió que entraran los sirios, porque ellos habían dejado al Señor. Pero el Señor no es el que inventa un Hitler y lo pone para que mate gente, ¿me entendéis lo que os digo? Porque al final a veces decimos cosas que le echamos las culpas a Dios, y eso no es así. Dios quiere que hayan autoridades, y Dios le dio la oportunidad a Hitler, por ejemplo, de ser un gobernador. Ahora él va a tener que responder delante de Dios de lo que hizo con esa oportunidad que Dios le dio de ser un gobernante. Entonces, lo mismo pasa con todas las autoridades, todas las personas que Dios les ha dado la oportunidad de ser una autoridad. Otra cosa es cómo actúen con lo que tienen, ¿no? Con lo que Dios les ha dado. Estas mujeres que siempre dicen que nosotras las cristianas, que obedecemos la Biblia y que el patriarcado y todas esas cosas, yo creo que cuando van por la carretera obedecen las leyes, porque si no obedecen las leyes de tráfico, va a venir un policía de tráfico y les va a parar y les va a decir que se detenga. Entonces tienen que hacer caso. Así que ellas están debajo de una autoridad y se someten y se sujetan a esas leyes de tráfico. Tenemos, por ejemplo, esas mismas mujeres que hablan de esa manera, seguro están en un trabajo y están sujetas a un jefe o a una jefa, o a personas que están en una empresa sobre ellas. Mismo cuando salen a las plazas y se desnudan y se ponen a protestar por las cosas que ellas protestan, están obedeciendo a alguien, seguro. Alguien les ha dicho que hagan esas cosas y alguien está dirigiendo todo eso. O sea que no es cuestión de que lo que está diciendo es una cosa rara, Dios. Hay autoridades y es una realidad que nosotros tenemos siempre que sujetarnos a ciertas cosas, ¿verdad? Si no, la sociedad en que vivimos no funcionaría. ¿Qué significa entonces? Significa tener en cuenta quién es nuestra autoridad, tener respeto y reconocimiento. Por eso el Señor dice que las casadas respeten a su marido, las que están casadas, a su propio marido. O sea, no tiene que ir haciendo caso a todos los hombres que la conocen. A su propio marido tienen que tener respeto y tienen que estar conscientes de que tienen un compañero, que tienen un esposo. Entonces, hay cosas que, por supuesto, que somos adultas y podemos decidir nosotras y hacer y organizar, depende del marido que tengamos. Hay maridos que están, como dice el Proverbios 31, viven confiados que su esposa toma buenas decisiones. Pero a veces hay cosas que afecta a la familia y entonces se habla entre los dos. Y si él no lo ve y si él no lo ve, entonces tenemos que tener respeto y decir, bueno, pues no lo voy a hacer, porque si él no lo ve, él es el cabeza de mi familia y yo no voy a pasar por arriba de él. Vamos a no hacer esta cosa. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado muchas veces, mi esposo de tanta bendición, porque yo soy mucho más abierta que él, yo soy de trabajar
a lo mejor entusiasmarme por algo, igual no duermo, ahora no tanto. Cuando era más joven era capaz de estar toda la noche haciendo algo que me entusiasmaba y que quería terminar. Entonces, Manolo es mucho más disciplinado y controlado con sus horarios, entonces muchas veces él venía y me decía, Sumay, me parece que ya es hora que te acuestes, ¿eh? Porque no puede ser que estés hasta estas horas levantada, te va a hacer mal, mañana no vas a poder estar ni siquiera bien. Entonces, yo me acuerdo que en mi juventud yo le decía, es que yo lo voy a terminar enseguida. Y él, bueno, pero no demores, así, bueno, y nos negociábamos esas cosas. O a veces yo pensaba, le voy a hacer caso. No, tengo que hacerle caso, es mi esposo. Tengo que hacerle caso y él está diciéndomelo por mi bien. Entonces, esas cosas son una bendición. Cuando una se da cuenta que es de bendición y de ayuda para su esposo, pero él también te cuida. Entonces, qué bendición que él sea cabeza de su familia y que se preocupe por su familia. Eso es las que tenemos el privilegio de tener un esposo así, ¿verdad? Es más difícil cuando tienes un marido que no quiere ser cabeza de familia, ¿verdad? Pero aún así, la mujer, en su sabiduría que Dios le da, puede lograr incluso que ese hombre poco a poco empiece a querer ser el cabeza de familia. Pero si tú le pasas por arriba a tu marido todo el tiempo y mandas y haces y deshaces y decides, él se va a ir achicando cada vez más y se va a quedar ahí como un hijo. Entonces al final no tienes un marido, tienes un hijo, que eso no está bien, ¿verdad? Lo normal dentro de estar sujetos y sumisos es obedecer. Obedecer es una de las cosas importantes, ¿verdad? Que a veces cuesta tanto negarse a sí mismo, eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros tenemos que reconocer que tenemos un esposo y que debemos de estar sujetas a esa realidad, entonces lo normal es que muchas veces nos encontraremos obedeciendo, que eso quiere decir que a lo mejor nosotras no lo haríamos así, pero él tomó esa decisión y vamos a hacer caso de lo que él dice, ¿verdad? Eso en todos los ámbitos, como leíamos en Efesios, eso pasa con los padres y los hijos, pasa también con los jefes y los empleados. O sea, no es una cosa rara lo que está diciendo Dios, es para poner orden en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, en el tema este de la obediencia, hay un punto muy importante, excepto cuando va contra la ley de Dios. Eso tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Y bueno, ahí está la cosa, el punto, porque eso entra dentro de todos los ámbitos. Los cristianos en Roma tenían que obedecer a las autoridades que estaban puestas por Dios como autoridades, aunque los césares eran malvados. Entonces muchas veces ellos quisieron que los cristianos negaran a Cristo o hicieran cosas que iban contra la ley de Dios, y ellos se negaron, y ellos se plantaron, y por eso terminaron en los leones, o terminaron crucificados. Y eso pasa también con hijos, con los padres, eso pasa con las esposas y los maridos, eso pasa con los maridos y los jefes. Me acuerdo mi esposo Manolo, hace años, cuando teníamos los niños pequeños, él estaba en un trabajo que el jefe le dijo, cuando llame a alguien y pregunte por mí, dile que no estoy. Entonces Manolo le dijo, mira, yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso, no puedo decir que no estás y estás aquí, no puedo mentir. Ay, no rices el rizo, Manolo. No me hagas salir afuera de la oficina para que pueda, bueno, si tú estás aquí en la oficina, perdóname, pero yo no voy a poder decir que tú no estás. Bueno, acabaron echándolo, porque es que tú no sirves para este trabajo. Y bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que es así. Tenemos que reconocer que Dios está por encima, ¿verdad? Entonces, mientras el esposo, hablando de nosotras las mujeres, no le mande a su esposa cristiana a hacer algo que va en contra de Dios, entonces, pues ahí, pues una tranquilamente le tiene respeto a sus decisiones, ¿verdad? Dios es el que está por encima. Dios, sus mandamientos, su mirada, su protección, ¿verdad? Ese es el plan de Dios. Luego está el esposo, que es responsable delante de Dios de su familia, que es el cabeza de familia, así lo enseña el Señor,
que debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ahí sería todo un tema muy largo, pero la esposa también cuida de él y le ama. También Dios espera eso, que ella le ame, que ella le cuide, ¿verdad? Que le respete. Y luego los hijos que obedecen a sus padres. Ahora es muy importante esto, porque encima de toda la familia está Dios, encima de todo. Entonces nosotros tenemos que, nosotras mismas, como cristianas, y enseñarle también a nuestros hijos esa gran verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros hijos sobre todo se van a encontrar en situaciones que van a tener que primero pensar en lo que Dios quiere, en lo que a Dios le agrada. No podemos criar a hijos tan sumisos y sujetos a la autoridad sin explicarles estas cosas, porque se van a encontrar con momentos en que ellos van a tener que decir que no. Y eso mismo pasa con la esposa y el esposo, lo mismo, como decíamos, toda la familia. Tienen que estar conscientes de lo que Dios quiere, ¿verdad? Un niño tiene que aprender a respetar las autoridades y nosotros tenemos que ser su ejemplo. Si nosotros respetamos la autoridad de nuestro esposo, que él es cabeza de familia, si nosotros le tenemos en cuenta, le amamos, le cuidamos, somos ayuda para él, entonces nuestros hijos aprenden. Eso lo aprenden con nuestro ejemplo. Ahora, ellos tienen que aprender que tienen que respetar a los profesores, a los policías, a las autoridades del país, pero a su vez tienen que pensar siempre que Dios está en sí por encima de todas esas personas. Porque, por ejemplo, un niño, si es muy sumiso a las autoridades, puede ser que un día un adulto abuse de él. Entonces tenemos que enseñarle esas cosas. Hay personas que te pueden querer llevar a que tú hagas algo malo. Entonces ahí tienes que pensar si Dios quiere que hagas eso. Entonces eso es un punto muy importante. Por eso es un privilegio precioso conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios quiere, los mandamientos de Dios, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, entonces conociendo esto, conociendo nuestro lugar, ¿verdad? En la casa, en la familia, entonces edificamos en el temor de Dios, ¿verdad? Y obedecemos al Señor en ese sentido. Entonces, para ir rapidito, ¿cómo sería edificar en temor de Dios? Pues cuando el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros intereses, de nuestras actividades, de nuestras metas, es el Señor, ¿verdad? Como leíamos, que sin Él no podemos hacer nada. Es agradarle, es obedecerle, es ser sus instrumentos, es servir a Dios, es dar a conocer a Cristo por medio de nuestra vida, es extender su evangelio, es impactar en las siguientes generaciones con la vida de Dios, es ser piedras vivas en su iglesia local. Tenemos muchísimo para hacer y para edificar, por supuesto, ¿verdad? Y para edificar se necesita planear. Nadie edifica una torre, dice Jesús, si no mira los ladrillos, ¿verdad?, que tiene. Jesús está hablando de seguirle a Él, de ser sus discípulas, ¿verdad?, cuando dice esto de la torre. Pero podemos tomar ese principio precioso que Jesús dice, lo que Él dice, para entender estas cosas tan importantes, ¿verdad? Tomarlo como un principio de vida para edificar. Porque ¿quién de vosotros, dice Lucas 14, 28 al 30, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Bueno, eso es muy importante. Entonces, sabiendo el rol que tenemos y sabiendo que tenemos que tener en cuenta que tenemos un esposo y, bueno, las que están solas, que no tienen esposo, en este sentido se les hace más fácil porque pueden tomar decisiones ellas solas nomás. O no sé, a veces les cuesta tomar decisiones porque no tienen una segunda opinión. Depende de cómo uno lo vea.
para mí es una bendición tener un compañero, ¿verdad? En la vida, porque te ayuda. Pero si estás sola, también el Señor te da la gracia para organizarte, para planear. Y estábamos hablando en la clase pasada de simplificar nuestra vida, que no sé si alguna de ustedes puso en práctica el estudio y se puso a hacer limpieza en la casa, como dijimos la semana pasada, limpieza general. Después me cuentan. Pero hoy la idea es que tenemos que tener en cuenta que estamos para edificar, ¿verdad? Entonces, miramos los materiales, los recursos y las herramientas y los tiempos y nos ponemos manos a la obra. Eso es súper importante, porque si no planeas las cosas nunca van a salir bien. Hasta una visita de alguien que venga a tu casa la tienes que planear y pensar, a ver, ¿a qué hora empiezo la comida? Voy a tener todo ordenadito para que no llegue ni esté nerviosa yo y angustiada. Siempre tenemos que planear todo, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo nada raro, yo creo que ustedes entienden, ¿verdad? Pero yo sé que hay hermanas que están como frustradas, deprimidas, están como si se les viene el mundo abajo porque no saben cómo organizarse. Bueno, yo les pongo unos deberes para esta semana y si alguna de ustedes quiere hacerlo, pues seguro que mal no le va a hacer, ¿vale? Primero, saber el propósito que tiene Dios para tu vida. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que Dios ha planeado para ti? Eso debes de buscar la voluntad del Señor para tu vida, ¿verdad? Lo segundo sería el propósito que tienes para hacer eso y mirar las prioridades. Las prioridades son muy importantes. ¿Qué es lo más importante? Porque a veces el tiempo se nos va y no sabemos por qué se ha ido y nos quedamos frustradas de muchas cosas que quisimos hacer y nunca hicimos, ¿verdad? Les pongo una lista que sería 4 columnas. Después queda grabado este video y entonces si lo quieren copiar, ahí lo van a tener. Podría ser lo que es necesario hacer, ¿vale? Esas cosas que dependen de mí, que sí o sí las tengo que hacer. Lo que me gustaría hacer, otra columna, que me hace bien a mí o a mi familia, enriquece, da descanso, etc. Esas son cosas muy importantes, saber distinguir. Hay cosas que tengo que hacerlas sí o sí, entonces las pongo en una lista, pero hay otras que me gustaría hacer, pero normalmente no hago, porque lo urgente pues a veces desplaza lo que es importante, ¿verdad? Cada una sabe qué le gustaría, incluso qué es necesario para la familia, ¿verdad? O para mí, o para mi esposo y para mí, o para, no sé, o para el propósito que estoy en la vida, o para lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Lo que me han pedido, eso es otra lista. Lo que me han pedido, porque dentro de todas las cosas que tenemos que hacer y que nos gusta hacer, también hay cosas que nos piden. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, porque puede ser una oportunidad para servir y ayudar. Yo tengo un buen ejemplo con mi esposo, porque él tiene como algo normal, como norma en su vida, a no ser que sea una cosa que realmente él no puede hacer, él le encanta siempre aceptar cuando lo invitan a predicar, porque él piensa que es Dios que le está dando esa oportunidad. Y muchas veces nos pasa a nosotras, que nos piden cosas y puede ser una gran oportunidad para ser usadas por el Señor, para servir, para ayudar a otros. Mismo cosas pequeñas, a lo mejor tú la que estás escuchando eres una hija, entonces alguien en tu casa, tu familia, te dice, ¿me puedes ayudar en tal cosa? ¿O podrías hacer tal cosa? Bueno, te lo tienes que plantear porque puede ser una oportunidad de servir, de mostrar amor a tu familia, a otros que viven contigo. Dentro de eso, por supuesto, está el que tenemos que saber decir que no, porque a veces no siempre podemos decir que sí, eso es una realidad, ¿verdad? Pero no desechar todo,
lo que nos piden, ¿no? Porque estamos con tantos planes y lo tenemos todo organizado que nunca estamos para nada, ni dispuestas a nada, ni nadie puede, nadie puede pues disponer de nuestra vida o de nuestro tiempo cuando el Señor quiere usarnos muchas veces. Entonces eso es muy importante que tengamos en cuenta. Y bueno, la otra cosa sería, ¿qué podemos dejar de hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer? Porque hay cosas que realmente que me consume energías, es inútil, que no me edifica. Eso, hermanas, pensarlo bien, poner algo en esa lista, porque hay cosas que realmente nos hacen perder tiempo y cosas que, no sé, te quitan la energía de otras cosas que realmente valen la pena. Ponlo todo delante del Señor, pon esta lista delante del Señor y pregúntale al Señor. A veces pueden ser, no sé, tiempo en la televisión, en telenovelas, o puede ser en el móvil, o puede ser, no sé, tú sabes qué puede ser, ¿verdad? Está bien que, por supuesto, que una tiene que mirar el móvil, tiene que mirar a veces mensajes que le mandan las personas o estar en un grupo y contestar, por supuesto, pero tenemos que tener cuidado que no nos consuma la vida, porque hoy en día están así, sobre todo las jóvenes que a lo mejor no tienen cosas muy serias que dependen otros de ellos, se descansan mucho en la tecnología y están horas y horas y horas. Y se les va la vida, los días y los días. Qué triste que es eso, porque realmente a lo mejor podían haber hecho muchas más cosas, ¿no? Después hay cosas que nos quitan energías. Como decíamos el otro día, nos dejan sin fuerzas. Como decíamos, de hacer una gran limpieza en la casa y sacarnos muebles y cosas que realmente nos quitan energías y simplificar nuestra vida, hacerla sencilla para que podamos hacer lo que realmente es importante y lo que queremos hacer y lo que vale la pena. Y más hoy en día que da la impresión de que el Señor viene pronto. No sé si vosotras tenéis esa impresión, pero yo tengo esa impresión de que nos vamos. Entonces cuando uno se está por ir, ¿verdad, Olga? No te pones a hacer cosas sin trascendencia, porque sabes que te vas. Entonces, no sé, vamos a pensar en eso, que vamos a hacer cosas que realmente valga la pena. Suponiendo que nos vamos en un año, o menos de un año, un poquito más, y el Señor viene a buscarnos. Entonces, aprovechar el tiempo, eso es lo importante. Y entonces edificar en las vidas de nuestra familia, en las personas que nos rodean, en las personas que a lo mejor ni siquiera les ponemos atención, pero mirarles a ver cómo están, a ver cómo se sienten, cómo están, y a lo mejor saliendo de nosotras mismas vamos a estar más felices, menos frustradas, más gozosas, pero seguro que el Señor nos va a bendecir. Bueno, esto es lo que quería compartir con vosotras y os dejo este deber de hacer las cuatro columnas, a ver qué os sale, ¿eh? ¿Vale? Muy bien.